Buen día, amadas hermanas. Estamos aquí frente a la palabra del Señor en esta mañana para examinar junto con ustedes el primer capítulo del libro de Gálatas del apóstol Pablo. Ya escuchamos a través de Lorenita la introducción al libro y ahora partimos con el capítulo 1. Voy a leer del verso 1 al 6. Del verso 1 al 5, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Comenzamos entonces con esta presentación del apóstol Pablo, que sobre la misma él quiere expresar su autoridad apostólica, ¿ya? Y se presenta como Pablo, apóstol, ¿ya? Y hace el énfasis, entre paréntesis, ahí, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, a mí no me llamó hombre ni me designó ningún hombre. A mí me llamó Jesucristo y Dios el Padre. Ellos fueron los que me encargaron esta misión, ¿ya? Y después dice, todos los hermanos que están conmigo estamos unidos en esta carta para expresar lo que queremos decirle a las iglesias de Galacia. Como vimos en la introducción, la iglesia estaba pasando por situaciones sumamente difíciles y el corazón de este pastor, de este hombre de Dios que había trabajado, que había eh, hecho estos viajes misioneros y que con tanto amor había predicado el Evangelio sobre estas regiones, ahora estaba en su corazón un pesar, un dolor y también una consternación, porque de verdad no lograba entender lo que estaba sucediendo. Pero él se presenta aquí con autoridad apostólica para decirle, hermano, yo no fui nombrado por un hombre, ni tampoco fui designado en este ministerio por un hombre. A mí me escogió Dios, a mí me lo reveló Jesucristo, ¿ya? Y les da como un saludo, le dice a las iglesias de Galacia, ¿cierto? Gracia y paz, como mostrando el centro de lo que es el Evangelio, la gracia y la paz, ¿cierto? Y él quería que todas las iglesias de Galacia, que eran varias, estuvieran examinando lo que él sentía y lo que él les iba a decir, ¿ya? Gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y hace un énfasis aquí en el Señor Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados y nos libra del presente siglo malo. O sea, el único que nos puede librar del poder del maligno es el Señor Jesucristo. Y él veía que se estaba viviendo este tiempo malo, conforme, dice, a la voluntad de nuestro Padre. Esa es la voluntad del Padre, ¿cierto? Nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, con esta autoridad que tenía de su apostolado, de haber sido el que sembró, el que enseñó, el que ministró a estos hermanos, ahora sale de su corazón su preocupación por esta iglesia y les dice en el verso 6,
al 10. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí está la médula del problema que él quería arreglar con los hermanos, que él quería mostrarle a los hermanos que estaban equivocados. Y les dice, estoy maravillado, estoy perplejo, hermanos, estoy asombrado de que tan pronto, de una manera tan fácil, ustedes se hayan alejado del verdadero evangelio, que no hay otro, que es solo uno, les dice, del verdadero evangelio, dice, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, porque no lo hay. A lo mejor ustedes piensan que es otro por lo que aparenta, pero no hay otro evangelio, le dice. No lo hay, sino que hay algunos, le dice, que falsos maestros que os perturban, o sea, los confunden y quieren pervertir, y la palabra es fuerte, pervertir, o sea, corromper, malear, echar a perder, depravar el evangelio, lo que significa el evangelio del Señor. Y él lo expresa, yo creo, con la pasión de vida que él tiene en el corazón, pero también con mucha tristeza y también con mucha rabia de estas personas que estaban atentando contra el evangelio del Señor. Estos hermanos estaban complicados porque se los los judaizantes, ciertos judíos que querían imponerle a los hermanos normas humanas y también tradiciones y reglas que ni siquiera ellos habían cumplido, querían que los hermanos los estuvieran cumpliendo, ¿ya? Y le estaban provocando un peso y estaban queriendo añadir al evangelio del Señor Jesucristo, querían añadirle estas cosas. Entonces, Pablo les dice, hermanos, el evangelio que ustedes recibieron, es el evangelio de la gracia inmerecida, es del perdón de los pecados, la obra redentora de Cristo, la salvación divina, la vida eterna, la herencia que tenemos en Jesús. No me cabe en la cabeza, en palabras sencillas, no me cabe en la cabeza que ustedes lo hayan cambiado, que ustedes lo estén dejando y por ende se están alejando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así de esta manera se está pervirtiendo y se está corrompiendo el evangelio del Señor. Esta era la preocupación del apóstol Pablo. Y por eso él dice, estoy perplejo, estoy asombrado. O sea, ¿cómo pudieron ustedes dejar tan pronto, de una manera tan fácil, alejarse, desertar de este evangelio glorioso? Y en el verso 11 les empieza a explicar su ministerio, su llamado, por qué él defiende su llamado. Y dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo no les prediqué una doctrina humana,
Yo no les prediqué un razonamiento humano, ¿cierto? Pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A mí me lo reveló el Señor. Porque ustedes ya no, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba, ¿cierto? Sabemos que él de ser un perseguidor se convirtió después en un apóstol, ¿cierto? Y él les quiere hacer recordar esto. Yo ya estuve allí, ya estuve en eso, hermano, le dice. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de nuestros padres. O sea, yo era un fariseo, era un fanático, era un extremista de la ley, pero agradó a Dios, dice en el 15, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia. Me llamó por esta gracia inmerecida, no me lo merecía. Reveló a su Hijo en mí, dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. O sea, me dio este mandato y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, no lo hice de forma humana, no me preocupé de que yo sabía que esto era divino, que esto era sobrenatural, que era un evangelio que venía de parte de Dios porque Él me lo reveló. ¿Ya? Dice, y fui prestamente, diligentemente lo hice, fui a predicar, dice. No subí, ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, o sea, no me junté con ellos como decir, hoy ahora soy, no, dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí todos los que hacen interpretaciones dicen Arabia, pero Arabia quedaba cerca de Damasco, a donde él había tenido el encuentro con el Señor, donde se le había sido revelado al corazón la grandeza que el mismo Señor le mostró allí, que él iba a servirle, que él le tenía una misión importante entre los gentiles. Entonces se me imagina a mí, como Ananías impuso las manos sobre él, se me imagina que él se unió a la congregación y estuvo ahí y predicaba ahí. En 2 Corintios 11:32 nos muestra un evento que dice, a ver, se los voy a leer, dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, o sea, fue perseguido, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, él fue inmediatamente a predicar y fue perseguido de tal manera que tenía sentencia de muerte, y los hermanos lo metieron en un canasto y lo deslizaron por una ventana para que pudiese salvar su vida. O sea, él sintió el llamado y partió presuroso, ¿ya? Dice, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, para ver a Pedro, dice, y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Hermanos, esto que le estoy contando es verdadero. Así era yo. Yo viví en ese mundo antes, el que a ustedes los quieren engañar de introducirlos nuevamente, ¿ya? Dice, y no era conocida de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, no lo conocían físicamente, presencialmente, pero habían oído decir, dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Oye, hay un predicador que antes era un perseguidor y su fama lo conocían de oídas, ¿ya? Ahora predica la fe
que en otro tiempo asolaba, ¿ya? Y dice, y glorificaban a Dios en mí. Entonces el apóstol Pablo está señalándole a los hermanos que se están desviando, que se están yendo por otro camino. Les está señalando que cómo pueden dejar este evangelio glorioso, este evangelio, ¿cierto?, que es el evangelio de la gracia inmerecida, del sacrificio de amor de Cristo en la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre por nuestros pecados para limpiarnos, de su obra redentora, de la salvación divina, de la vida eterna, de la herencia en Jesús. Él no podía, no cabía en su cabeza que se hubieran alejado y que se estuviese pervirtiendo el evangelio. Y tal como él dice, no es que haya otro, porque les hace una advertencia doblemente ahí. Le dice, aun si nosotros, si yo fuera a predicarles un evangelio diferente, sería anatema, sería maldito, sería un reprobado. O si un ángel de Dios viene y les señala un evangelio distinto, también sería un anatema. Por lo tanto, hermanos, les dice, afírmense, lo que le quiere decir, yo estuve en el judaísmo, yo fui aventajado en el judaísmo, yo era fanático en el judaísmo, yo estuve en esas áreas. Hermanos, no se dejen engañar. El evangelio de la gracia es solo uno y es a través de Jesucristo. Por lo tanto, en toda la carta aquí hay un dejo de amargura de parte del apóstol de que tan pronto se hayan alejado. Y también hay un ruego del corazón de volverse otra vez a los primeros pasos y ver y visualizar todo lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que puedan volverse a la gracia inmerecida, al amor de Dios, al sacrificio de Cristo, porque eso es el evangelio: gracia, paz, vida eterna, goce en la herencia por medio de Cristo, amor de Dios en el sacrificio de la cruz. En toda la carta del apóstol que vamos a ir viendo, vamos a ver este sentir del apóstol al querer mostrarles que este camino al que ellos hubieron accedido no es un camino cualquiera, es el evangelio el evangelio de Jesucristo, el que es solamente por revelación divina, no es de hombres ni por hombres, sino de revelación divina. Por lo tanto, hermana, también es una advertencia para nosotros que no hay otro evangelio, que este es el evangelio del Señor Jesucristo y que no hay que añadirle, ni hay que ponerle, ni es suficiente. Es entero, está completo para que le sirvamos al Señor con un corazón de siervos, como Él decía. Si yo agradara a los hombres, si quisiera agradarlos para no indisponerme con nadie, si Él los agradara, entonces no sería siervo de Cristo, porque ahora somos servidores del Señor. Esto es lo que Pablo nos quiere decir en el primer capítulo, con un dejo de amargura, con una firmeza de autoridad apostólica, para que no dejemos este evangelio glorioso que fue un alto precio para que nosotros lo pudiésemos recibir por revelación de nuestro Señor Jesús. Amén.